Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Yo soy Velo y hoy por fin vamos a hablar de Eso de Stephen King. Eso es uno de esos libros que no necesita gran introducción porque es una historia muy conocida, es de las historias más queridas de Stephen King y hay diversas adaptaciones tanto a la pantalla chica como a la grande y un montonal de videos al respecto. Por lo que nos vamos a saltar la sinopsis para ir directo al grano. Y hay dos puntos o dos temas de los que quiero hablar acerca de este libro. El primero es toda la parte de la estructura y de cómo está escrito y narrada la historia. Y ya la segunda parte es qué me vibró, cómo me hizo sentir, qué me gustó, qué no me gustó y qué de plano no entendí. Vamos a empezar. Este libro tiene una estructura bastante particular que no me había encontrado antes en una historia. Vamos a tener el libro dividido en varias partes, creo que son 4 o 5 partes. Recordemos que es un libro como de 1500 páginas y cada parte se va a dividir en capítulos enormes que a su vez va a tener distintas secciones por la naturaleza de cómo está narrada esta historia. Entonces, en cada una de estas pequeñas secciones vamos a estar cambiando de punto de vista o vamos a estar siguiendo a uno de nuestros protagonistas, que son estos 6 niños que forman la pandilla de los perdedores, y vamos a estar viendo como vistazos y momentos de lo que está pasando desde su perspectiva. Y para mí eso es un gran acierto, pero antes de hablar un poquito más acerca de esto de las perspectivas y los puntos de vista, algo de lo que me di cuenta es que al tener esta estructura de partes, capítulos muy largos, con pequeñas secciones, te da como esta ilusión, o al menos a mí me pasó, de que no estaba avanzando en la historia. Entonces yo iba por ahí de la página 150 y seguía en el capítulo 1 y era como, por Dios, es que ¿cuándo voy a avanzar? ¿Cuándo voy a sentir que esto se está moviendo? Y no porque la historia no se mueva, o sea, sí vamos avanzando, pero el avance es despacito y en un montonal de descripciones que al menos a mí esta ilusión de llevo muchas páginas pero sigo en el primer capítulo como que me hacía clic ahí extraño. Y esto lo menciono porque en varios videos he hablado acerca de cómo los libros que tienen capítulos cortos te dan esta sensación de que estás volando en las páginas porque cada 5, 10, 15 páginas estás cambiando de capítulo. Y entonces como que la bola de nieve suelta se cae y va rodando, rodando, rodando y sientes que va mucho más rápido. Y a lo mejor el avance en la historia va a ser exactamente el mismo que el que tenemos aquí en eso, pero por ese juego yo lo sentía eterno. Y no fue hasta que empecé con el audiolibro que mi experiencia con esta historia cambió por completo. Pequeña interrupción, nada más para decirles que esta opinión tiene ligeros spoilers acerca de la trama. Si no quieren saber nada de eso, vayan a leerlo y después regresen y lo platicamos. Y si no les molesta, no son grandes spoilers, pero sí son como ciertos toquecitos, ciertas chispas de lo que pasa en la historia que pudiera ser considerado mínimos spoilers. Y otra cosa que me pareció un gran acierto en cuestión de la estructura del libro es cómo vamos avanzando en esta historia. Entonces, eso se cuenta a 2 tiempos. Cuando este grupo de perdedores son niños, que si mal no recuerdo es en los 50s, y cuando son adultos 27 años después, que ya estamos a mediados de los 80s. Y en una narración normal, lo que casi siempre nos presentan es algo lineal, ¿no? Entonces vamos a empezar en el inicio, que en este caso sería los 50s, con estos niños que están avanzando y que están viviendo todo lo que tienen que vivir. Tendríamos este gran clímax, que sería como nuestro punto medio del libro, que es esta primer batalla con eso, y después nos iríamos a conocer lo que pasa cuando son adultos para tener ya nuestro gran clímax, nuestra batalla final con eso. Pero aquí lo que me gusta es que vamos a ir avanzando a la par
tanto en la época de los 50 como en los 80. Entonces, las primeras cosas que tú lees en el libro, tanto en los 50 como en los 80, es cómo empiezan a conocer a eso, cómo empiezan a tener estos encuentros con este ser que no saben qué es. Y en los 80 sería cómo empiezan a recordarlo, ¿no? Con estas grandes y terribles llamadas que tiene Mike. Entonces vamos a ir viviendo y reviviendo la historia conforme los mismos personajes lo van recordando. Y eso me pareció fantástico porque nosotros no vamos a saber cómo los niños vencieron a eso hasta páginas antes de que vamos a tener este encuentro final cuando son adultos. Se me hizo muy fresco, yo no lo había leído, nunca me había encontrado una estructura como esta en otra historia y me gustó mucho porque como tenemos esta cualidad de que los adultos al irse de Derry olvidaron todo lo que pasó y lo vamos a ir recordando en estos flashbacks, no sé, fue maravilloso. Y aparte, otra razón de por qué siento que es un gran acierto es porque esta historia brilla en los capítulos cuando ellos son niños. Creo que Stephen King los escribe muy bien, los dibuja muy bien, la interacción y cómo se vive la amistad infantil se me hizo maravillosa y se me hizo encantadora. Y creo que de haber tenido este libro, como fue en las películas, las últimas adaptaciones que hicieron, que en la primera película tuvimos todo lo de los niños y luego tuvimos lo de los adultos, pues para mí se perdió un poco, porque lo más bonito y, como les digo, donde brilla esta historia es en estas interacciones cuando son niños. Así que me encantó que pudieran estar esparcidas durante todo el libro y no que las primeras 700 páginas fueran de la infancia y las últimas 700 fueran de los adultos. No hubiera sido tan grato ni tan entretenido de leer. Y volviendo a lo de la perspectiva, se nota que King puso mucho cuidado en escoger desde qué punto de vista íbamos a estar viendo esta historia y las escenas. Porque la respuesta o la elección más fácil normalmente al estar escribiendo es que las escenas las vivamos a través de los ojos de nuestro protagonista, que en este caso pudiéramos decir que sería a través de Bill o a través de Beth, pero más de Bill porque él es como nuestro gran protagonista dentro de esta historia. Pero al contarnos una escena a través de los ojos de Mike o de Ben o de Stan o de Eddie, lo que a mí me hizo sentir fue que yo era parte de las perdedoras y que yo estaba conociendo a Bill y a Eddie y a Stan no por lo que ellos me dijeran de ellos mismos, sino por lo que yo podía observar de ellos. Entonces o sea, sí había mucho diálogo interno cuando tenemos a la persona de la cual estamos escuchando la escena, pero al quitarle la voz al protagonista, lo que hace es que lo conozcamos aún más a través de todas las claves y los detalles que podemos ver de todas las demás personas que están a su alrededor contándonos. Y entonces esto se vive con todos, porque de todos vamos a tener estos puntos de vista de los demás, pero sí creo que fue una forma muy interesante de conocer a Bill en particular y al propio eso, porque hay un montón de información que vamos a tener de eso y que nos van a bombardear de todos lados y desde puntos de vista diferentes. O sea, prácticamente cada uno de los niños nos va a contar su experiencia con eso. Entonces vamos a tener mucho conocimiento de cómo funciona este personaje y este ser, que se me hizo también muy interesante. Y el último punto de estructura y algo de lo que no se puede no hablar cuando se platica de Stephen King es las descripciones. Y déjenme decirles que yo pensaba que Tolkien describía, pero empecé a leer a este señor y dije, Tolkien, no me vuelvo a quejar de que describas en tus historias, porque King te cuenta todo. Y ojo, la mayoría de las descripciones que tiene son bellísimas y son extremadamente envolventes. O sea, pocos son los libros que me han hecho sentir tan ahí por las descripciones que me están dando. El uso de los sentidos en la forma de escribir de King se me hace maravillosa. La cuestión es
que te describe todo. Y, por ejemplo, ahorita les estaba mencionando que vamos a conocer a eso a través de las perspectivas de nuestros 6 protagonistas, ¿no? De nuestro club de los perdedores. Entonces ya tenemos 6 escenas enormes en donde vamos a entender cómo está funcionando eso. Y King te pone otras 4 para explicarte cómo funciona eso, aparte de las de los perdedores. Y ahí es donde siento que se volvía un poco pesada la lectura y que si no fuera porque estaba escuchando el audiolibro, me hubiera tardado muchísimo más en leer este libro. Yo creo que todavía seguiríamos aquí. Porque a pesar de que son descripciones muy buenas y es muy interesante lo que estaba mencionando y lo que estaba planteando en estas escenas que no tienen que ver con los perdedores, se podía sentir un poco repetitivo el, ok, ahí viene otra escena de cómo funciona eso después de las 4 que ya vi. Y entiendo que me muestre las 6 de cada uno de los chiquitos porque ellos son nuestros protagonistas y los que vamos a estar siguiendo y porque nos da mucha luz y mucha profundidad de la propia psicología de estos personajes. Entonces de ellos los entiendo y me encantaban y no me quites ninguna. Pero de todos los demás que solamente son para abonar una capita más de cómo funciona eso, ya sí había puntos en donde era, ok, va, sí está súper bien escrito, sí me hace sentir que estoy ahí, pero ¿qué hubiera pasado en la historia si no hubiéramos tenido ese pequeño capítulo que tenemos? O sea, esas 50 páginas que nos estás contando de esta escena, ¿qué hubiera pasado si las hubieras quitado? Probablemente nada. Muchos me van a decir, claro que sí, que te pasa, el libro es perfecto, todo abona, bla, bla, bla. Y a eso mi respuesta sería un sí. Puedo aceptar que cuando llegué al final de este libro, todo encajaba a la perfección y todo tenía sentido. Pero también creo que pudo haber hecho que encajara de otra forma y llegara a esa misma escena final o esos mismos enfrentamientos sin 70 páginas de una historia que no necesitaba explayarse tanto. Terminando con eso, ahora pasamos a uno de mis temas favoritos cuando hablo de este libro y es que eso tiene un primer capítulo perfecto. Es de los mejores primeros capítulos que he leído. Es totalmente envolvente y qué forma de atrapar a tu lector. Yo creo que nada más empecé 4 veces este libro para volver a leer este capítulo y sería feliz si puedo nada más sacar ese primer capítulo, encuadernarlo y tenerlo como referencia o como para un momento en el que lo quiera leer porque realmente me pareció perfecto. Y cada vez que lo leía, veía algo nuevo y me gustaba más. Es que fue envolvente, fue... o sea, eso que les decía de los sentidos, en este primer capítulo lo viví, pero en todos. Creo que es un uso muy, muy bueno de los 3 niveles de horror que él mismo maneja o que él mismo habla. En el video que hice de los géneros literarios, cuando hablé del terror, les hablé de esto, que tiene como estos 3 niveles de asco, horror y ya terror psicológico. Y en este primer capítulo se manejan y se ven a la perfección. O sea, yo sentí con Georgie cada momento que estaba viviendo y me hizo recordar cómo era tener miedo de niña. Especialmente la escena en la que Georgie tiene que bajar como al sótano a buscar lo que le pidió Bill. Yo crecí en una casa de 2 pisos y recuerdo esa sensación de cuando era la última que estaba abajo y tenía que subir, y al subir tenías que dejar todas las luces de abajo apagadas. Recuerdo ese momento en el que me ponía en el apagador para subir las escaleras, contaba hasta 3, lo apagaba y salía corriendo por las escaleras sin voltear para ningún lado porque yo sentía y juraba que había algo que iba a venir en la oscuridad. Entonces esa escena con Georgie
me llevó a mis 6, 7, 9, 10, incluso 12 años, porque era una niña muy, muy miedosa, de estarlo viviendo y de sentirlo. Hace también mucho en un video hablé de cómo había una escena en donde hablaban acerca de unos duraznos y que yo cuando leí eso y los recordaba, yo podía sentir, oler y saber al durazno. Bueno, así lo sentí en este primer capítulo, pero con la sensación del miedo y del horror y del miedo infantil, que es un miedo bien diferente a lo que puedo experimentar hoy en mi vida como adulta. Es otra cosa, son sensaciones, no sé, son sensaciones muy puras, muy, muy inocentes y fue horrible, pero al mismo tiempo maravilloso de volverlo a sentir y de leerlo. Lo mencioné hace quién sabe cuántos minutos, pero creo que una de las cosas que más me sorprendió de leer este libro es la forma en la que están retratados los niños y la vida infantil y las emociones que se viven desde tener Georgie, que tenía creo que 6 años, o Bev, Bill, Ben, Mike. No sé por qué tengo la necesidad de cuando digo uno tengo que decirlos a los 6, como para no sentir que estoy excluyendo a nadie. A los 12, 13, que creo que es la edad que tienen en este libro, si mal no recuerdo, 11, 12. Fue muy bonito leerlo y revivir mi infancia, pubertad, porque lo sentí muy honesto. Y eso que era una historia de horror y estaban pasando cosas horribles a estos niños, pero igual la verosimilitud o la verdad de la forma en la que estaban retratados fue maravillosa de leer. Y en ese primer capítulo, que es de lo que estamos hablando en este momento, el poderlo vivir a través de la experiencia de Georgie, fue horrible, pero les digo, muy, muy mágica. Y me parece que eso de las escenas más terroríficas que tiene y eso en lo más horrorífico, más malo que es, me parece que es en esa escena con Georgie. Fue la que genuinamente me dio miedo. Y estoy consciente de que nada de esto hubiera llegado a esos puntos o a esos picos emocionales de no haber sido por el audiolibro que escuché. ¡Qué buen libro! Es que este señor, les voy a poner aquí quién lo leyó. Yo lo escuché en inglés. No estaba leyendo la historia, la estaba interpretando. Y era como si él fuera todos los personajes. Y me ha tocado esto en muchos audiolibros donde la persona que lo está leyendo hace diferentes voces para que tengamos como esta sensación de intercambio de diálogo, de estar cambiando de personajes, y todo eso está muy bien, pero este señor lo interpreta. O sea, cuando está enojado, grita. Y cuando está llorando, llora. Y cuando es eso, la voz de eso me hacía sentir chinita y voltear como porque sentía que venía ese payaso que quién sabe qué forma hubiera tomado si me hubiera topado a mí. Y esto en particular lo viví, o fue donde dije, wow, este audiolibro va a ser otra cosa, en La llamada de Eddie, que es... Este fue el punto en el que dije, o sea, me tuve que tomar un descanso, tuve que pararlo casi al terminar esta llamada porque estaba súper desesperada de la escena. Entonces es Eddie discutiendo con su esposa. Ahí hay una relación muy complicada porque si ustedes conocen la historia de Eddie saben que él en particular también tuvo una historia muy complicada con su mamá, pero la interpretación de la esposa, de esta como necesidad, de esta desesperación, de este miedo y ese sonidito agudo de alguien que te está como fregando y fregando y fregando y fregando, pero que amas y que te ama, pero es como un... O sea, yo sentí todo el estómago revuelto y fue una cosa como de un ¡ya! ¡Por favor! O sea, yo no sé cómo Eddie no le gritó que se callara, no le gritó que ya,
que ya no podía más, porque yo estaba a punto de decirle y era aún como, ya no, o sea, si vamos a continuar así, yo no puedo seguir escuchando este libro. Entonces fue como un wow, o sea, qué bien interpretado está, porque no ha leído, era que bien interpretado. Y como esa escena hay un montón. Las escenas de eso, como les menciono, la voz es escalofriante. Las escenas de dolor, las escenas de amor incluso. Este audiolibro a mí ya me encanta, por sí ya me encanta escuchar libros, pero este audiolibro me ayudó como a apreciar aún más el arte de interpretar una historia, que una sola persona te interprete una historia y que te la esté contando. Entonces me imagino que así es como se hacía antes y así es como se interpretaba y como nació el arte de contar historias. A través de una persona que te está contando y que está viviendo lo que te está diciendo, con lo que te está narrando. Entonces el audiolibro es excelente. Si tienen la oportunidad, o sea, si leen en inglés, se sienten cómodos y cómodas leyendo una historia del volumen de eso en inglés y tienen oportunidad de escuchar el audiolibro, se los recomiendo un montón. Y ahora, si le sumamos a este gran intérprete que tiene grandes personajes para narrar, ya tenemos un éxito asegurado, porque los personajes de esta historia son personajes que se sienten vivos y que se sienten reales. Y no es una cuestión nada más de que tenían cierto tono de voz y ciertos modismos para hablar, que eso es muy importante, pero eso es como la parte superficial del desarrollo de un personaje, que los distingas de cómo hablan entre sí. Aquí era una cuestión de que a profundidad yo conocí, podría decir, no todo, pero sí bastante bien a cada uno de ellos. ¿Qué querían? ¿Qué no querían? ¿Qué los aterrorizaba? ¿Qué les gustaba? ¿No? El por qué hablaban de la manera en la que hablaban, el por qué Richie era el comic relief o el que hacía todas las bromas, ¿no? El por qué Lady era el miedoso, el por qué Stan estaba viviendo las cosas y lo que lo atormentaba. A Bev, a Bill, a todos siento que los conocí muy bien y me hace mucho sentido el desarrollo tanto psicológico como emocional de los personajes. Salvo una cosa que ahorita vamos a hablar que no me gustó para nada, pero en general, si le quitamos esa parte que no entiendo de por qué Stephen King hizo eso, todo lo demás, incluso los personajes secundarios, creo que están muy bien desarrollados y se sienten muy reales. Y como les mencioné, que donde brilla esta historia es en los momentos en los que son niños. También donde brilla es cuando tenemos estos momentos como íntimos, en donde conocemos a los personajes y nos metemos a ver qué es lo que están viviendo y qué es lo que están sintiendo. Incluso les puedo decir que cuando ya estamos llegando al final de la historia y que Mike está terminando el último diario, que creo que voy a escribir al respecto, sentí genuina tristeza por lo que estaba pasando y porque sabía que ahí iba a quedar y que no nada más se acababa la historia, sino que también se acababa su historia como grupo, como los perdedores. Fue muy agridulce. Hasta este momento ha habido spoilers muy ligeros de la historia, pero esta siguiente sección sí es un spoiler de algo que pasa en el libro. La neta, no creo que sea como de lo más importante que pasa. Ya lo deben de saber en todos lados porque creo que es de lo más controversial que tiene este libro, pero pues sí hay ya como algo concreto de lo que voy a hablar. Entonces, si no quieren saber nada, gracias por estar aquí, nos vemos después. Pero si sí quieren saberlo, es esta escena de sexo que tenemos casi al final de la historia, cuando los perdedores son pubertos. Es una escena que no entiendo por qué existe. No sé si algo me perdí al estarla leyendo. Por favor, alguien explíquenme. Pero no entiendo el sentido. No sé por qué la escribió. No creo ni siquiera que tenga cabida en la historia que nos están contando. Y aquí van mis razones de por qué. La razón número 1 es porque estamos en este momento en una época en los 50s y hemos tenido por 1000 y cacho de páginas
el desarrollo de estos personajes en donde lo último que les está pasando por la mente es una cuestión sexual. Tenemos este amor infantil de Ben hacia Bev, y de Bev con Bill, y Bill como que más o menos, pero es una cuestión súper inocente, súper inocente. Lo único que tenemos como en estas escenas fuertes y sugerentes con este tema sexual o con esta connotación sexual es la cuestión de Bev con su papá, que tenemos esta parte abusiva tanto física como emocional y psicológicamente, que es aterrador, por cierto. Y también esta escena con Henry Bowers y con el otro chico que no me acuerdo cómo se llama, en este basurero o algo así, en este terreno baldío que tenían, que vino de la nada. Y que ahí yo fue donde sentí como que era este intento de empezar a sexualizar una historia que no había tenido estos toques en lo que lo estábamos leyendo. Entonces no me hace sentido que de repente a Bev le dé esta epifanía de, esto es lo que tenemos que hacer porque esto es lo que nos va a unir y de verdad vamos a estar juntos por siempre a través de este acto que ni ellos mismos entienden, porque en las propias páginas al estarlo leyendo no entienden qué es lo que está pasando. Entonces por ahí no me hace ningún sentido. El otro punto es porque si algo queda claro en esta historia es que la fuerza de este grupo de perdedores radica en su unión, radica en que todos se quieren genuinamente y hay una amistad sincera entre ellos y una cuestión de, creo que Richie lo dice de Bill, ¿no? Esta cuestión de es que moriría por ti, que es algo muy típico de las amistades infantiles, donde tienes donde tus amigos son tú y no tenemos esta individualidad de yo soy yo y tú eres el otro, sino es como esta amalgama de emociones, de momentos, de vidas, en donde nuestros amigos y nuestras amigas son nuestra vida entera. Y entonces ahí en su unión, en esta parte de los 6 juntos, es donde está su fuerza. No en este acto en donde Bev tiene esta unión, que ya de por sí me hace como cringe que lo pongan así, pero en esta unión con cada uno de ellos de manera independiente, porque nada tiene que ver con que sean uno o que estén unidos por siempre o que demuestre esta entrañable amistad que se tienen. Entonces esta cuestión de es que así vamos a estar unidos para siempre fue como, no, dude, o sea, ¿qué estás haciendo? Claro que no. El libro lo has demostrado su amistad muchísimas otras veces de una manera muchísimo mejor que esto. De verdad no entiendo esta escena para nada. Si hay algo que yo no vi, que se me pasó por estar escuchándolo en lugar de estarlo leyendo, por favor alguien explíqueme esto, porque para mí fue como quiero que esta escena no exista. Fue muy incómoda de leer, fue como, de escuchar en este caso, y fue como no entender qué estaba pasando. Ay, no sé, no, como se podrán dar cuenta, no me gustó para nada. Creo que había creo que nos habían demostrado la amistad y la fascinación con Bev de cada uno de ellos de otras formas y de una forma mucho mejor y que tonalmente iba mucho mejor, iba mucho más con la historia que esta escena random metida ahí que para mí no sé de dónde vino y no entiendo para qué está. Bueno, ya. Vamos a relajarnos un poquito. Estoy pensando en hacer un video hablando más específicamente de eso y de la representación del miedo con cada uno de los perdedores.
Si es algo que les interese ver, déjenmelo en los comentarios para ver si vale la pena que me ponga a hacer esta investigación, porque no es un video que pueda hacer solamente escribiendo los puntos de los que quiero hablar y dándole, sino sí me gustaría hacerlo un poquito más estructurado y como sacando ejemplos del libro y viendo, como trayéndoles un poquito más acerca del miedo, de cómo, de la representación de cómo lo experimentamos, qué nos pasa, etcétera, etcétera. Pero sí quiero, les digo, ver si es algo que les interese. Gracias por estar una vez más aquí, espero que les haya gustado esta opinión de eso. Cuéntenme en los comentarios si ya lo leyeron, les gustó, no les gustó, cuáles fueron sus partes favoritas, las partes que no les gustaron. Si no lo han leído, si les interesa hacerlo, y qué otro libro de Stephen King me recomiendan, porque sé que quiero continuar leyéndolo, solo no estoy segura con qué. Nos vemos en el próximo video. No se les olvide suscribirse para más contenido. Bye.